Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosemary Bim Dascona. Esto es Lingüística para Todos y ahorita sigo explicando mi nuevo trabajo. Ya he explicado los apartados previos en otros videos. Pondré las ligas abajo en la descripción. Y ahorita vamos a proceder con el apartado 4.2.2 que es sobre los participios en el zapoteco del sur. En todo el apartado 4.2 estoy justificando la idea que el prefijo realis no existía en proto-zapotecano, no es algo que estas lenguas están conservando desde tiempos antiguos, sino es esta innovación. Y hay dos diferentes tipos de evidencia. En 4.2.1 ya demostré que además de chatino y zapoteco del sur, hay otras lenguas. En zapoteco de Totomachapan, en zapoteco de Coyachila, y hasta donde sabemos también en el zapoteco solteco, que tenemos muy pocos récords históricos, pero hoy día no cuenta con hablantes. En esas tres lenguas, además de zapoteco del sur y chatino, todas esas lenguas conservan consonantes nasales antes de otras consonantes, pero en Coyachila y en Totomachapan no hay un prefijo realis. O sea, si hubiera habido una nasal que marcaba el modo realis en proto-zapotecano, uno esperaría que esas lenguas hubieran conservado ese prefijo, pero no existen esas lenguas. Eso fue la evidencia de 4.2.1 para argumentar que el prefijo realis es una innovación, no es un arcaísmo, no es una retención de un elemento antiguo de proto-zapotecano. Y ahora vamos a ver la otra evidencia que tiene que ver con participios en el zapoteco del sur. A ver, primero, ¿qué son participios? Participios son formas que se derivan de verbos, pero que no funcionan como verbos en la lengua. Los que vamos a ver ahora se comportan como adjetivos. Y también voy a decir que estamos hablando de algo que se llama participios estativos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a decir que en lenguas zapotecanas, participios estativos son palabras que se derivan de verbos, pero se comportan como adjetivos, cuentan como adjetivos en la lengua y expresan, describen algún estado. Por eso son participios estativos. Adjetivos que se derivan de verbos, eso es porque los llamo participios. Participios son verbos que se convierten en otro tipo de palabra, otra clase léxica. Y estativo porque están describiendo estados. En lenguas zapotecanas hay dos tipos de participios estativos. Algunos se marcan con un prefijo estativo y tengo todo otro trabajo sobre eso. Si están interesados en eso, pueden buscar esos videos. Pero yo diría que los participios estativos originales al proto-zapotecano usaron una forma particular de los verbos. ¿Y cuál forma fue? La forma de aspecto perfectivo. Hemos hablado en otros videos sobre este trabajo del modo realis, sobre el aspecto perfectivo. Se traduce al español con el pretérito. Es algo que ya se completó, ¿no? Ok, entonces, formas perfectivas con el prefijo de aspecto perfectivo. Esa forma verbal se usa en muchas lenguas zapotecanas
Se puede usar como verbo conjugado en aspecto perfectivo o se puede usar como participio estativo. Les voy a dar un ejemplo de Chatino de Sensontepec. Es la que tengo aquí en la cajita roja. Este es el verbo pudrirse en Chatino de Sensontepec. Esta forma que fonológicamente consiste en un prefijo nasal N, un prefijo de perfectivo, o sea, el prefijo nasal es realis, ¿no? El prefijo Q de perfectivo y tsu, que es la raíz verbal para pudrirse. Fonológicamente es esta secuencia de estos tres morfemas. Fonéticamente hay un proceso en que esta N se realiza con el mismo punto de articulación que la siguiente consonante, o sea, se hace con la misma parte de la lengua, en la misma parte de la boca. Y esta K, por venir justo después de la N, que es un sonido sonoro, se sonoriza, se vuelve una G, o sea, se pronuncia no como nkutsu, sino ngutsu. Bueno, esta forma ngutsu puede querer decir se pudrió, o sea, aspecto perfectivo con el verbo pudrirse, o puede querer decir podrido. En español, podrido es la forma que llamamos participio pasado. Es un participio porque se deriva de un verbo, pero se comporta como un adjetivo, ¿sí? Podrido en español es un participio. Pudrirse es un verbo. Entonces, en español no podemos decir se pudrió queriendo decir podrido. No son las mismas formas. Pero en chatino sí. Sí puedes decir ngutsu. Y puede querer decir se pudrió o puede querer decir podrido. Ahora, hay razones semánticas, quiere decir, que tienen que ver con el sentido, que son la razón que en lenguas zapotecanas puedes usar la forma perfectiva de un verbo como un participio estativo. Pues algo que ya se pudrió está podrido. Alguien que se murió está muerto, ¿sí? Algo que se ennegreció es negro, ¿no? O sea, cuando depende de la semántica de cada verbo, pero en general, cuando la acción indicada por el verbo ya se cumplió, resulta muchas veces en un estado como estar podrido, estar negro, estar muerto, etc. Estar cocido, ¿sí? Estar frío. Si metes algo al refri a enfriarlo y después se enfrió, pues ya está frío, ¿no? Entonces, sí tiene lógica, ¿no? Que en una lengua podremos usar la forma perfectiva del verbo como un participio. Y eso es el caso en las lenguas zapotecanas. El prefijo na de estativo, que muchas lenguas tienen en muchos participios estativos, no existía todavía en proto-zapotecano. En proto-zapotecano, la manera original de formar estos participios estativos, como muerto, podrido, etc., la manera original de expresar eso fue con la morfología de este prefijo perfectivo. Ok, entonces, primer concepto, que en lenguas zapotecanas, para por lo menos algunos verbos, es posible usar la forma marcada con el prefijo de aspecto perfectivo como un adjetivo, como un participio estativo. Ahora, en
Lenguas chatinas, en general, la mayoría del tiempo, estos participios estativos derivados de formas perfectivas de los verbos son, así como en el caso de pudrirse, idénticas. Esta N está presente tanto en el participio podrido como en la forma perfectiva se pudrió. Pero en lenguas pertenecientes al subgrupo zapoteco del sur, esto no es el caso. Hay unos participios estativos que sí son idénticas a las formas perfectivas que llevan un prefijo nasal que marca el modo realis, como hemos estado viendo. Pero hay otros participios en lenguas zapotecas del sur que parecen como las formas perfectivas, excepto que no está presente esa nasal que marca el modo realis, ¿sí? Y ahora vamos a ver unos datos. Aquí estoy usando dos bases de datos que poco a poco se van a ir convirtiendo en diccionarios que se van a publicar en algún momento. Es una tarea muy larga producir diccionarios. Tengo una base de datos para el zapoteco cuateco o Dixke, y hay otra base de datos en que colaboramos yo y el finado lingüista Emiliano Cruz. Eso sobre el Dizda o zapoteco miahuateco. Ahora, aquí doy números. ¿Qué son estos números? Yo busqué en estas dos bases de datos adjetivos que parecían ser participios derivados de verbos. Y entonces yo conté cuántos adjetivos de este tipo existían que comenzaban en ciertas consonantes o secuencias de consonantes y vocales. Esta tabla se puede dividir aquí en medio. De este lado tenemos participios que tienen una nasal inicial, y aquí hay formas más o menos equivalentes pero sin nasal. En zapoteco del sur, de hecho en muchas lenguas zapotecas, los prefijos de perfectivo pueden contener una consonante bilabial como esta B, o pueden tener algo como gu, go, gu, algo así. Ahora, hay versiones de esos dos prefijos perfectivos con nasales que sería mb, mb, o a veces inclusive la b se pierde y hay la pura m, pero es m porque históricamente fue antes de una b. O esta otra forma que tiene la nasal velar, la n velar, a veces la g sobrevive, a veces no. Y luego un sonido que decimos que es redondeado. Puede ser W, U, una U plena, una O plena. Todos esos sonidos decimos que son sonidos redondeados. Entonces, si el participio estativo empieza en b, ngw, ngu, ngo, nw, algo así, entonces conté aquí cuántos de ese tipo encontré. De este lado tenemos la B, la misma B que vemos aquí, pero sin la M, la pura B. Aquí tenemos go, que es como este go de aquí, pero sin la nasal, ¿no? Aquí tenemos W, que es este W, se ha perdido la G y no hay una N. Y aquí tenemos una QA, una oclusiva labiovelar sorda. Ok, y aquí vemos cuántos adjetivos hemos recopilado yo y Emiliano y otros colaboradores en estas dos bases de datos.
En Cuateco, contando palabras que yo las tengo marcadas en el diccionario como adjetivos, he recolectado 5 que empiezan en M o MB. Y no he recopilado ninguno que empiece en un gua. A lo mejor existen, pero a lo mejor yo, como no soy hablante nativa de esa lengua y como conozco las formas como verbos, imperfectivo, quizás yo vacilaba un poco entre si lo marco como adjetivo o lo debo analizar como verbo. Pero una diferencia en el otro diccionario es que ese diccionario es un producto de colaboración entre su servidora y el finado Emiliano Cruz. Emiliano Cruz era hablante nativo de esta lengua y en el diccionario de Cuateco yo elicitaba, quiere decir, yo pregunté a hablantes nativos del Cuateco, ¿cómo dice usted árbol? Y me dice ya. ¿Y cómo dice usted pescado? Y me dice mal. ¿Y cómo dice etcétera, etcétera, no? Y ahí yo iba transcribiendo y poniéndolo en una base de datos. En mi colaboración con Emiliano, empezamos así los primeros meses de nuestra colaboración, pero muy pronto me di cuenta que realmente él nació para ser lingüista y que él podría hacer esa tarea mejor que yo. Entonces ya nos reorganizamos cuáles eran nuestros papeles en la investigación y él empezó a poner directamente las palabras en la base de datos y lo que hacíamos era que él diario hacía su lista de dudas y juntos hablamos sobre esas dudas de análisis, debatimos diferentes puntos hasta llegar a los análisis a que llegamos, ¿no? Pero él hizo la mayor parte de la recolección. Él ponía las palabras en la base de datos y después las organizaba según decisiones que tomamos juntos, ¿sí? Yo creo aquí, uno es que vemos muchas más palabras, porque ese diccionario seguramente rebasa lo doble del número de palabras que yo tengo recopiladas en el otro diccionario sobre Cuateco, porque alguien quien es hablante nativo de una lengua puede hacer ese trabajo mucho mejor que alguien externo que no habla esa lengua, ¿sí? Entonces, vemos que yo nada más puse 5 palabras en el diccionario de Cuateco que contaba yo como adjetivos y que iniciaban en una nasal. Pero Emiliano alistaba como adjetivos 19 palabras que empezaron en una M y 11 palabras que empezaron en una N velar y etc. Ahora, yo creo que él recopiló más palabras que yo sola en la otra lengua. Y 2, él tenía intuiciones sobre su lengua materna y él no tenía problema con decir, yo creo que esto es un adjetivo y lo voy a listar en el diccionario como un adjetivo. Mientras que yo, lingüista externa, tomando decisiones analíticas sobre el Cuateco, quizás me sentí renuente a decir, esto es un adjetivo, sabiendo que fue quizás una palabra idéntica a otra palabra que es la forma perfectiva de un verbo. Entonces, no solamente él podría recopilar más léxico, más palabras, pero también él podría tomar decisiones analíticas usando sus intuiciones como hablante nativo de su lengua materna. Entonces, yo confiaría más en los números que vienen de este diccionario. Bueno, y al otro lado aquí tenemos formas que se ven semejantes, pero carecen de esas nasales iniciales. Con la pura B, sin M, en Cuateco tengo 15 registrados y Emiliano tiene 54 registrados. Con go
Sin la N velar, yo registré 3 en Cuateco, Emiliano registró 6 en Miohuateco. Con W nada más, aparentemente perdiendo la G antes de W y sin la nasal, yo registré 40 en Cuateco, Emiliano registró 15 en Miohuateco. Y eso es por una razón, es porque hubo un cambio fónico, un cambio en la pronunciación del prefijo perfectivo. Y en Miohuateco es mucho más común ver un prefijo perfectivo con una consonante bilabial que con algo más de carácter labio-velar. Eso se refiere a la parte de la boca donde pronunciamos estos sonidos. Bueno, entonces esto no es que él estuvo ignorando palabras, es porque seguramente muchas palabras que tienen la W en Cuateco tienen una B en Miohuateco, por eso es también. Y vemos esta última columna. Yo tengo registrados 13 adjetivos en Cuateco que empiezan en cua. Y esas no hay registradas en Miohuateco. Contando en las dos bases de datos qué porcentaje son los participios con nasales y los participios sin nasales. En Cuateco, nada más 7% de los adjetivos que tengo registrados inician en nasales y 93% sin nasales, pero también eso puede ser por esta renuencia analítica de decir que son adjetivos de mi parte, no siendo hablante de la lengua. En el caso del diccionario de Miohuateco, que quizás sería más confiable por las razones ya mencionadas, 29% de los adjetivos registrados por Emiliano empiezan en una nasal y 71% no inician en una nasal. Aunque aquí tenemos más adjetivos registrados con la nasal, aparentemente la gran mayoría de los participios estativos carecen de una nasal inicial. ¿Cómo yo interpreto estos números? Para mí, el hecho de que casi 30% de los adjetivos en el zapoteco miohuateco sí inician en nasales y son, igual que aquí en chatino, idénticas a las formas perfectivas con el prefijo realis, eso a mí me dice que hoy día, en el zapoteco del sur, es posible tomar un verbo en aspecto perfectivo con todo y su prefijo realis y usar esa forma ad hoc como un adjetivo. Que tú puedes así tomar un verbo en aspecto perfectivo, usarlo como un adjetivo. Si tú haces eso hoy, la forma perfectiva tiene una nasal que marca el modo realis. Y entonces, si tú tomas esa misma forma para usar como adjetivo, ese adjetivo también va a tener esa nasal inicial que marca el modo realis. Pero el hecho de que la mayoría de los participios estativos en Zapoteco Sur parecen como formas perfectivas porque tienen estas consonantes que sabemos históricamente son formas que esperaríamos como prefijos perfectivos, pero carecen de esa nasal inicial que marca el modo realis. A mí me sugiere que estos adjetivos se derivaron de verbos, de la forma perfectiva de un verbo, en un pasado remoto en que el prefijo realis todavía no existía. Mi hipótesis sería entonces que en algún pasado el prefijo realis no existía. Las formas perfectivas no tenían nasales
Y esas formas perfectivas sin nasales se podrían usar como participios estativos. Creo, hipotetizo, que más posteriormente el prefijo realis se prestó de chatino a zapoteco del sur. Y cuando se prestó, se aplicó a las formas perfectivas de verbos. Todos los verbos hoy día en zapoteco del sur inician en nasales, todos. Pero los hablantes, al aplicar ese cambio, a aplicar el prefijo realis a las formas perfectivas, no aplicaron ese prefijo a los participios, porque aunque previamente se pronunciaron igual, quizás ellos ya tenían el concepto de que aun si se pronunciaban igual, que una forma era un verbo y otra forma era un participio, era un adjetivo, pues. Entonces, el modo realis no se aplicó al adjetivo, pero sí se aplicó al verbo, creando diferencias en muchos casos entre un verbo imperfectivo con un prefijo nasal y un participio derivado de ese mismo verbo, pero sin un prefijo nasal. También el hecho de que en chatino es mucho más común, por lo que he visto, viendo, por ejemplo, el diccionario de chatino de Sensontepec, recopilado por Eric Campbell y Trey Carlton. Tengo la impresión de que es mucho más común que los participios estativos ahí tienen esta nasal inicial. De hecho, creo que todos los que he visto tienen esa nasal. Puede haber otros participios con otra morfología quizás, pero los que vienen de formas perfectivas, si la forma perfectiva tiene una nasal, el participio también tiene una nasal. Si tengo razón en esa observación, eso sería una diferencia entre chatino, lenguas chatinas, y lenguas pertenecientes a Zapoteco del Sur, donde podemos ver aquí la gran mayoría de los participios carecen de la nasal inicial. Yo interpreto ese hecho como evidencia de que el prefijo realis tiene más tiempo, más antigüedad en chatino que en Zapoteco del Sur. Quizás en chatino ese prefijo ha tenido más años, más siglos quizás, para sí aplicarse no solamente a las formas perfectivas, pero también a todos los participios. Mientras que en Zapoteco del Sur, quizás el prefijo realis es algo más reciente. Entonces, resumiendo, la idea sería que en Zapoteco del Sur, estos participios sin la nasal son adjetivos más antiguos que han existido en estas lenguas por más tiempo. Y estos participios con la nasal quizás son formas que han existido menos tiempo. Regresando a esta qua aquí, los prefijos de perfectivo en proto-zapotecano, bueno, tienen alomorfos. Yo reconstruyo ese prefijo como Q, que también se podría pronunciar como qua. Y aún las que originalmente se pronunciaron como Q, en ciertas lenguas esta U se ha reducido a qua. Eso también lo podemos ver en el chatino de Sensontepec. Las formas perfectivas siempre o casi siempre inician en la nasal, que marca el modo realis en chatino, pero el imperativo, que creo que ya vimos en otro video, suele ser idéntico a la forma que es el perfectivo en la mayoría de las lenguas zapotecanas. Pero en lenguas con el modo realis, eso es la diferencia. El perfectivo se marca con el prefijo realis, el imperativo no se marca con el prefijo realis. Y vemos eso con este verbo informar en chatino de Sensontepec.
El imperativo tiene esta forma Quetzal, que ha de ser la forma original de perfectivo. En un pasado esta forma hubiera sido informa y también informó, con ambos sentidos. Pero hoy, para decir informó, tienes que agregar el prefijo nasal del modo realis y dices Quetzal para informó y Quetzal para informar, ¿sí? Porque acuérdense, esta K solamente se sonoriza después de la nasal, que es el prefijo realis. El imperativo carece del prefijo realis porque no es un hecho. Yo estoy mandando, no quiere decir que me vas a obedecer. Vemos la versión sorda y sin nasal como el imperativo y vemos la versión sonora y con nasal para el aspecto perfectivo. Pero este es un ejemplo donde sí vemos esta qua como una forma del prefijo perfectivo en chatino. Pero en lenguas zapotecas es muy rara vez que vas a ver Q o qua o co con una consonante sorda, la K, en el perfectivo. Conozco una lengua donde eso sí es posible y esa lengua es el zapoteco de Asunción, Tlacolulita. Pero la gran mayoría de las lenguas zapotecas o tienen una B en vez de esta qua, o tienen una G y O, U, W, algo así. Entonces normalmente en zapoteco hoy día eso sería B y esto sería algo como gu. Entonces, esta qua medio parece el prefijo de perfectivo en proto-zapotecano, pero no es lo que esperaríamos de una lengua zapoteca. De una lengua zapoteca esperaríamos algo así, gu o b. Entonces, ¿por qué hay 13 por lo menos participios estativos en el zapoteco-cuateco que empiezan en una qua? Y si han visto todo este video hasta ahora, que serán pocas personas, ahorita les voy a premiar con algo interesante. ¿Están listos? Como esta qua no es lo que esperaríamos de una lengua zapoteca, y como zapoteco-cuateco sí es una lengua zapoteca, todos esos detalles pintan a que esta qua puede ser préstamo de chatino. Ahora, ¿bajo qué circunstancias va a haber préstamos de morfología, como de un prefijo aspectual? Eso pasa pocas veces en el mundo. Que prestas palabras, sí, pasa seguido. Que prestas afijos, pasa mucho menos. Normalmente cuando pasa eso, hay un contacto intenso entre dos lenguas. Y también una situación en que puede pasar es cuando una lengua presta muchas palabras sueltas de otra lengua y prestan tantas palabras de la otra lengua, y muchas de esas palabras prestadas de la otra lengua tienen prefijos, sufijos, algo así, que adquieres tantas palabras con ese afijo que llega a ser un afijo en la lengua. Les voy a dar un ejemplo de inglés, ¿no? En inglés existen estas dos palabras y muchas otras semejantes a estas. Nada más estoy usando estas dos como un ejemplo. Adjetivos nativos de inglés. Adjetivos que vienen, por ejemplo, de proto-germánico, ¿no? Como happy, que quiere decir feliz. Cuando queremos crear sustantivos,
basándonos en esos adjetivos, agregamos este sufijo que es ness. Happy es feliz, happiness es felicidad, ¿sí? Felicidad es un sustantivo, feliz es un adjetivo, felicidad se forma agregando idad después de feliz, ¿no? Felicidad, ¿no? Pero en inglés, happy es el adjetivo y agregando ness crea una nueva palabra, happiness, que es felicidad. Pero también en inglés tenemos otra palabra que es felicity. Esta palabra es prestada de francés. Francés es una lengua romance, igual que el español que estoy hablando ahorita. Y en francés hay un sufijo que es ité, que es cognada con idad en español, ¿no? Félicité sería felicidad, ¿sí? Entonces, félicité se presta al inglés como felicity. Tenemos aquí esta raíz que es cognada de feliz en español y en inglés pronunciamos este sufijo como ity, pero viene de ité en francés, que es equivalente a idad en español, ¿no? Bueno, tenemos muchas palabras que son sustantivos derivados de adjetivos y muchos sustantivos derivados de adjetivos terminan en ness, pero también muchos terminan en ity. Y algo que nos enseñan en clases de lingüística es que si una palabra va a tomar ness o si una palabra va a tomar ity, todo depende de dónde viene esa palabra. Si la palabra viene de latín o de una lengua romance, vamos a usar ity. Y si la palabra es nativa de la familia germánica o si es algo que estamos creando de la nada, vamos a usar ness. En la mayoría de los casos, no es tan productivo ity. No es que, o sea, sí podrías crear una nueva palabra prestada de una lengua romance y agregarle ity, pero la gran mayoría de los sustantivos que terminan en ity se prestaron con todo y la morfología. No es que lo estamos usando seguido para producir nuevas palabras, pero este ness sí. Pero existe esta palabra ratchet. Y francamente no fue parte de mi vocabulario. Yo aprendí esta palabra de mi hija cuando yo noté que ella estaba usando esta palabra. Y a partir de ahí me di cuenta que hay otras personas que están usando esta palabra. Yo no estoy segura a partir de cuándo existe y a partir de cuándo se ha vuelto común. Ni sé su etimología, pero para mí fue una nueva palabra que adquirí teniendo 40 y tantos años, ¿no? Ok, entonces, ratchet es un adjetivo que yo ni sé traducirlo al español, no es bonito. Estás describiendo a alguien quizás de poco estilo o no sé, es despectivo. Bueno, si yo quisiera crear un sustantivo para describir el estado de ser ratchet, voy a agregarle ness, ratchetness. Por ejemplo, si yo quiero describir la superficie de este papel que hice aquí, se mueve, pero tiene ángulo. Quizás yo podría decir que esto es scrunchy. ¿Qué va a ser el sustantivo para describir el estado de ser scrunchy? No va a ser scrunchity. Tampoco diríamos ratchetity o ratchety o no sé. Sería scrunchiness, ¿sí? Igualmente, cool. Probablemente ubican esa palabra, ¿no? Cool. Nadie nunca jamás diría coolity.
pero sí podremos decir coolness. No es muy común, pero sí lo podremos decir, porque podemos aplicar este ness a nuestras palabras nativas de inglés, aun si son palabras apenas inventadas. Hipótesis, que esta qua es como iri en inglés y llega a existir en la lengua zapoteca coateca, debido a que muchas palabras se prestaron de chatino al zapoteco coateco, igual que muchas palabras se prestaron de francés al inglés. Ahora, ¿cómo llega a pasar? O sea, hay muchas diferentes situaciones sociales que podrían producir este fenómeno de prestar muchas palabras de otra lengua vecina. Algo que he aprendido de Mark Sicoli y de cierta literatura en arqueología es esto. Es peligroso y es colonialista cuando investigadores externos que están investigando el pasado o que están tratando de hacer hipótesis sobre la prehistoria. Es peligroso ir proyectando nuestras ideas sobre posibles situaciones sociales en el pasado. Pues los arqueólogos, pues sí tienen que tratar de deducir que eran ciertas situaciones sociales, ¿no? Pero pueden llegar a idear muchas diferentes situaciones sociales. Hay, a ver, chismes de arqueólogos, no voy a nombrar a nadie. Hay cierto grupo de arqueólogos que mucha gente critica, que trabajan en Oaxaca. Y ese grupo de arqueólogos han dicho cosas como, oh, los zapotecos llegaron al sur a conquistar, por ejemplo, tierras chatinas. Bajo esa hipótesis del militarismo zapoteco, la idea sería que había una conquista en partes de la Sierra Sur y la costa, y que zapotecos invadieron a pueblos chatinos. Y entonces mucha gente chatina, que eran hablantes nativos de chatino, de lenguas chatinas, tuvieron que aprender zapoteco como segunda lengua, igual a que hoy muchos hablantes de lenguas mesoamericanas aprenden español como segunda lengua. O sea, una situación de colonialismo donde se impone la lengua colonial y muchas personas tienen que aprender esa lengua colonial como una segunda lengua, tienen un acento, tienen influencia de su lengua materna, llamamos eso interferencia, y crea lo que llamamos efectos de sustrato. Decimos que hay un sustrato que es, por ejemplo, nuestro cerebro. Cuando aprendemos nuestra primera lengua, el cerebro se adapta a las estructuras gramaticales de nuestra primera lengua. Y cuando adquirimos otra lengua, nuestra primera lengua subyace toda nuestra habilidad lingüística. Y es un sustrato que interfiere en la manera en que usamos las otras lenguas que aprendemos después. Como ustedes bien pueden notar, si son mexicanos, van a notar que yo tengo interferencia de inglés al hablar español, ¿sí? Se nota y eso es natural. Eso pasa con todas las personas bilingües, en particular si aprendieron una lengua después de, digamos, los 12 años, pero hay todo un continuo. Bueno, ¿qué es el problema con esta situación que apenas describí, que algunos arqueólogos idean? Bueno, no son arqueólogos chatinos ni zapotecos que yo he escuchado decir eso. Son puros gringos, ¿sí? Segundo, ¿por qué será que gente blanca que vive en este continente
No sé si tengo un espejo por aquí. ¿Por qué será que esa gente la primera cosa que se les ocurre es que, oh, ha de haber sido una invasión violenta imponiendo una lengua y una cultura colonial de los conquistadores? ¿Por qué se les ocurriría a gente blanca de hoy algo así? Obvio, porque está en nuestro pasado reciente de los últimos 500 años. Esto es proyección así de psicología freudiana, ¿no? No quiere decir que no pasó así, sigue siendo una posibilidad, pero ¿por qué brincar esa posibilidad primero si hay otras explicaciones? Por ejemplo, aquí les va otra explicación que yo puedo idear. Quizás hay algún pueblo donde esto es diferente, pero en todos los pueblos zapotecos donde yo he estado y en muchos otros donde tengo amistades que me han contado de esto, la tendencia es cuando una pareja heterosexual se casa, van primero a vivir en la casa del hombre. En términos de antropología, decimos que culturas zapotecanas suelen ser culturas patrilocales, que hay la tendencia de vivir en la casa, el terreno, la propiedad de la familia del hombre. Pocas veces van a vivir en la casa de la mujer. Puede pasar, pero son escasas veces. Más común van a vivir en la casa del hombre. No siempre te casas con alguien de tu mismísimo pueblo. A veces te casas con alguien del pueblo vecino. Los vecinos de los zapotecos cuatecos son los hablantes de chatino oriental, por lo menos hoy día. ¿Qué tal si, en vez de imaginar toda una conquista violenta, imaginemos buenas relaciones entre vecinos, colaboración, cooperación, amistades? ¿Y qué tal si en el pasado muchas mujeres chatinas se casaron con hombres que hablaron el zapoteco cuateco? Si es que eso pasaba, probablemente esas mujeres chatinas fueron a vivir en pueblos donde la lengua dominante era el zapoteco cuateco, y entonces ellas hubieran tenido que aprender el zapoteco cuateco. Entonces, ellas estarían hablando zapoteco cuateco igual a que yo hablo español, con una interferencia de su lengua materna. Y si pasa en un individuo como yo es una cosa, pero cuando hay toda una comunidad de muchas personas en la mismísima situación, puede afectar toda una lengua o toda una variante de una lengua. Entonces, ¿qué tal si muchas mujeres chatinas hablando zapoteco cuateco como segunda lengua, a veces no sabían cierto adjetivo en zapoteco y pronunciaban su adjetivo nativo de chatino que tiene una cua? Y si sus hijos estaban en casa muchas veces con ellas o ahí en el huerto adquiriendo la lengua de ellas, hubieran escuchado esos adjetivos con cua como su input y hubieran aprendido esos adjetivos tal cual, con la cua, ¿no? Bueno, entonces, si es por algo militar y violento, si es por amor y amistad, si es por otra razón, sea cual sea la explicación social, yo hipotetizo también por razones lingüísticas que esta cua, o más bien los adjetivos con cua que existen en cuateco, vienen de chatino. ¿Por qué no hay en mihuateco? Porque mihuateco históricamente no colindaba con chatino y cuateco sí. Entonces,
si estos adjetivos, esos participios con qua son préstamos de chatino, sugiere que en ese momento del tiempo en chatino esos participios no tenían esta N, que es el prefijo realis, aunque hoy día todos esos adjetivos sí tienen N en chatino. Este préstamo sugiere que en el pasado en chatino tampoco estos participios tenían el prefijo realis. Muchas veces podemos usar préstamos para determinar cosas sobre la historia de la lengua que donó esas palabras a la otra lengua. Hablamos de lengua fuente y lengua receptora. La lengua fuente es de donde viene la palabra, como aquí francés es la lengua fuente de Felicity y inglés es la lengua receptora que recibió esta palabra prestada. En español, si tomas una palabra como cuchillo, que en muchas lenguas zapotecas es algo como huijil, o silla, que en muchas lenguas zapotecas es xil, indica que la L, que se escribe con doble L, ¿no? Cuando se prestó de castellano a zapoteco esa palabra, la S no se pronunciaba como se pronuncia hoy, se pronunciaba más como sh. Y la L no se pronunciaba como Y, como hoy se pronunciaba con una especie de consonante que llamamos laterales, tipo L. Era shirya, algo así, y se prestó a zapoteco como shil. Ahí, español de México no conserva esa pronunciación de palabras como silla, pero lenguas mesoamericanas tienen préstamos de español colonial que nos dicen cómo se pronunciaban esos sonidos en la época colonial, porque los sonidos del español de aquella época, esos sonidos, aunque han cambiado en español, quedan fosilizados en los préstamos a otras lenguas. Entonces, aquí, aunque chatino va a tener participios estativos que vienen de formas perfectivas con el prefijo realis, la existencia de esta qua, que parece ser un préstamo de chatino al zapoteco cuateco sin N, indica que había un momento en que chatino no tenía un prefijo realis en esos participios, ¿sí? Entonces, la existencia de todos estos participios que vienen de formas perfectivas de verbos en Zapoteco del Sur, careciendo de nasal, indica que Zapoteco del Sur no siempre ha tenido un prefijo realis en la forma perfectiva. Y la existencia de esta qua sin la nasal indica que chatino tampoco siempre ha tenido esta nasal. Entonces, ya hemos visto dos tipos de evidencia que apoyan mi análisis de que el prefijo realis no era original a proto-zapotecano, no existía en proto-zapotecano. Se desarrolló más posteriormente, ¿sí? Y al parecer se desarrolló primero en chatino, porque hoy día en chatino estos participios que vienen de formas perfectivas sí tienen la nasal, sugiriendo que ha tenido más tiempo en esa lengua. Y la idea es que se prestó de chatino al zapoteco, donde sigue siendo el caso que la gran mayoría de los participios derivados de formas perfectivas de verbos no tienen el prefijo realis, aunque unos sí lo tienen. Entonces, esto ha sido, todo este apartado 4.2 ha sido para argumentar que el prefijo realis
no es un prefijo antiguo que existía en proto-zapotecano y se conserva en chatino y zapoteco del sur, pero que se ha perdido en otras lenguas zapotecas, sino al contrario, que no existía en proto-zapotecano. Y eso quiere decir que es una innovación que en chatino este prefijo realis se desarrolló más recientemente. Y en el próximo apartado 4.3 vamos a ver mi propuesta para cómo llegó a pasar eso, cómo este prefijo realis llegó a existir, cómo los chatinos llegaron a interpretar esta N como un prefijo que indicaba que la situación expresada por el verbo es parte del mundo real. Ok, seguiré con esos temas en los próximos videos. Hasta luego.